Olá, bendiciones, bienvenidos al Seminario Teológico Talmud y en este día, la clase número 3 de El Evangelio y la Conversión Bíblica. Hemos hablado en las clases anteriores de que el Evangelio tiene dos partes, una mala noticia y una buena noticia. Hemos hablado que el Evangelio tiene 4 elementos y que estos 4 elementos son importantes que sean bien explicados, bien entendidos, bien presentados, para que la persona pueda entonces entender el Evangelio y creer en el Evangelio. El primer elemento es Dios, el Creador, y santo y justo. Después vimos el hombre pecador, la terrible condición que el hombre se encuentra delante de Dios. Y ahora vamos al tercer elemento de este evangelio, que es Jesucristo el Salvador. Y aquí es a donde empieza exactamente la buena nueva, la buena noticia del evangelio. Esa es la palabra más poderosa que una persona puede decir. Es pequeña, pero tiene el poder de borrar todo lo que se dijo antes de ella. Después de escuchar malas noticias, esta palabra tiene el poder de hacernos levantar nuestros ojos en búsqueda de esperanza. Más que cualquier otra palabra en los idiomas humanos, esta tiene la habilidad de cambiar todas las cosas. Gracias a Dios, las malas noticias del pecado del hombre y el juicio de Dios no son el final de la historia. Si la Biblia hubiera terminado con la declaración de Pablo de que el mundo entero estará en silencio delante del trono de Dios, no habría esperanza alguna para nosotros. Solo habría desesperación. Marcos comienza su relato de la vida de Jesús con las palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el principio, Marcos y otros cristianos primitivos sabían que la venida de Jesucristo era una buena noticia de parte de Dios para un mundo destruido y muerto a los pies del pecado. Ante el dominio del pecado, la venida de Jesucristo fue el anuncio relampegueante de que ahora todo había cambiado. Aún en el jardín del Edén, Dios les había dado una palabra de esperanza a Adán y Eva, algunas buenas noticias en medio de la desesperación. A pesar de su rebeldía, Dios quería que Adán y Eva supieran que la historia no había llegado a su fin. Aquí tenemos parte del Evangelio. Buenas noticias en medio de este cataclismo. El resto de la Biblia nos cuenta la historia de cómo esta pequeña semilla de buenas nuevas logró germinar, brotar y crecer. Por miles de años, Dios preparó al mundo a través de la ley y los profetas para su sorprendente ataque final en contra de la serpiente por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando todo terminara, la culpa con la que Adán había infectado a toda la humanidad sería derrotada. La muerte que Dios había pronunciado sobre su propia creación sería anulada y el infierno mismo se pondría de rodillas. La Biblia es la historia de la contraofensiva de Dios hacia el pecado. Es la meta narrativa de cómo Dios ha arreglado todo, está arreglando todo y cómo un día lo arreglará todo de una forma decisiva y eterna. Completamente Dios y completamente hombre. Ahora vamos a adentrar en algunos aspectos, así como vimos que cuanto a Dios es importante que el hombre entienda algunos aspectos, algunos de los atributos, de los papeles de Dios que Dios ejecuta
en este mundo, que es creador, es santo y es justo. Vimos también cuál es la condición real del hombre delante de Dios, que es de pecador, de perdido, de condenado, debajo del juicio de Dios y que está caminando al infierno y la condenación eterna. Y vamos a ver ahora entonces algunos puntos que son importantes presentarnos cuando vamos a hablar de este que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Él no es solamente Salvador, Él es también el Señor. Cuando lo entendemos y cuando Él se constituye nuestro Salvador, también pasa a ser nuestro Señor. Entonces, la primera cosa tenemos que entender que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Todos los escritores del Evangelio comienzan sus relatos de la vida de Jesús demostrando que no era ningún hombre ordinario o común. El nacimiento virginal de Jesús, el título de Hijo de Dios, la declaración de Juan de que el Verbo era Dios, junto con el anuncio de que el Verbo fue hecho carne, fue diseñado para decirnos quién es Jesús. En pocas palabras, la Biblia nos dice que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Este es un punto crucial para entender quién es Él, porque solamente aquel que es completamente hombre y completamente divino es el que puede salvarnos. Si Jesús fuera solo otro hombre, como cualquiera de nosotros, como nosotros en todos los sentidos, incluyendo nuestros errores y pecados, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, no sería capaz de salvarnos de la misma forma que ningún hombre muerto puede salvar a otro. Pero debido a que Él es el Hijo de Dios, sin pecado e igual en perfección divina a Dios el Padre, Él es apto para vencer la muerte y salvarnos del pecado. De la misma manera, es indispensable que Jesús sea como uno de nosotros, esto es, completamente humano, para que nos pueda representar completa y perfectamente delante de su Padre. Como lo dice Hebreos 4:15, Jesús es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otro concepto que debemos entender cuando hablamos de Jesús es que Él es Rey y Mesías con nosotros. Cuando Jesús comenzó su ministerio, proclamaba un mensaje enfático. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Por siglos, a través de su ley y sus profetas, Dios había predicho un tiempo en que toda la maldad del mundo llegaría a su fin y su pueblo sería rescatado de sus pecados. Habría de barrer toda la resistencia humana y establecería su reinado, su reino sobre la tierra. Aún más, Dios había prometido que establecería este reino mediante la persona de un rey mesiánico, uno que vendría de la línea real del gran rey David. Los escritores del Evangelio insisten en que el rey davídico no es ningún otro que Jesucristo mismo. El Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo el rey Jesús inauguró el reino de Dios en la tierra y cómo comenzó a deshacer la maldición del pecado. Aún así, el reino de Jesús que Jesús inauguró no se parecía nada a lo que los judíos esperaban o querían. Ellos querían un Mesías que estableciera un reino terrenal y político, que derrotara y suplantara al poder dominante de esos tiempos, el Imperio Romano. Pero Jesús no estaba buscando una corona terrenal.
sino que predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, perdonaba pecados, resucitaba a los muertos y le decía al gobernador romano que su reino, el de Jesús, no es de este mundo. Ahora bien, todas esas son muy buenas noticias, pero de nuevo nos enfrentamos al problema de nuestros pecados. A menos de que algo suceda para remover la culpa de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios, seguimos separados de Él y estamos destinados a vivir no en el nuevo cielo y tierra nueva, sino en el infierno como castigo eterno. Pero así es donde las buenas, pero aquí, perdón, es donde las buenas nuevas del cristianismo se vuelven muy, muy buenas. El Rey Jesús no solamente vino para inaugurar el reino de Dios, sino también para traer pecadores a Él, muriendo en vez de ellos, cargando con su pecado, llevando su castigo sobre sí mismo, asegurando su perdón, justificándolos ante los ojos de Dios y los ha hecho aptos para heredar su parte en el reino, conforme está escrito en Colosenses 1:12. Un rey sufrido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir hacia él. Todo judío del siglo I hubiera sabido lo que Juan el Bautista quiso decir con el Cordero de Dios que quita el pecado. Era una referencia al festival judío de la Pascua, ese memorial de la salvación milagrosa de Dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Como juicio en contra de los egipcios, Dios les había mandado 10 plagas y cada vez el faraón egipcio endureció su corazón y se negó a dejar libres a los israelitas. La última plaga fue la más terrible de todas. Dios le dijo a los israelitas que en una noche señalada, el ángel de la muerte vendría a arrasar toda la tierra de Egipto, matando a cada hijo y animal primogénito en todo el país. Ese juicio terrible incluía a los israelitas, a menos que obedecieran cautelosamente las instrucciones de Dios. Dios les dijo que cada familia debería tomar un cordero sin mancha para sacrificarlo. Luego, usando una rama de hisopo, deberían de tomar de la sangre del cordero para pintar con ella sobre el pórtico de sus casas. Después, Dios prometió que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría por encima de la casa y no habría juicio sobre ella. La fiesta de la Pascua y especialmente el Cordero de la Pascua se convirtió en un símbolo poderoso de la idea de que la penalidad mortífera por el pecado de una persona podía ser pagada por la muerte de otra. De hecho, esta idea de sustitución penal era la base de todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. En el día anual de la expiación, el sumo sacerdote mataba un animal sin mancha como pago por los pecados del pueblo. Esto sucedía año a año, y año con año la penalidad por los pecados del pueblo era diferida una vez más por la sangre del cordero. Se necesitó de tiempo, pero eventualmente los seguidores de Jesús se dieron cuenta de que su misión no era solo inaugurar el reino de Dios, sino morir como sacrificio sustituto por su pueblo. Se dieron cuenta de que Jesús no solo era rey, Jesús era un rey sufrido, el rey que debería morir
para salvar su pueblo. Jesús mismo sabía desde el principio que su misión era morir por los pecados de su pueblo. Jesús predijo su muerte muchas veces en los evangelios, y cuando Pedro ingenuamente trató de interponerse en su camino, Jesús lo reprendió. Jesús también entendía el significado y propósito de su muerte. En Marcos 10:45 dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo 26:28, mientras compartía la Santa Cena con sus discípulos, tomó un vaso de vino y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús sabía por qué iba a morir. Dio su vida voluntariamente por amor a su pueblo. El Cordero de Dios fue asesinado para que su pueblo pudiera ser perdonado. Esto es extraordinario. Los cristianos primitivos también entendieron lo que Jesús había logrado en la cruz. Pablo lo describió así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en Gálatas 3:13 y 14. Y en otro lugar dijo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Mire cómo es gozoso leer estas cosas o escuchar estas cosas, entender estas cosas, después que conocemos, de que estamos conscientes de cuál es la verdadera condición del hombre pecador delante de Dios. Cómo estas noticias son animadoras, cómo son emocionantes, cómo tocan el corazón de una persona cuando entiende esto. Y así se puede entender, de hecho, la importancia de creer en Jesús como Salvador, porque la condición del hombre es terrible delante de Dios. Pedro también escribió: porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Y ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Cuando Cristo murió, no estaba siendo castigado por sus propios pecados. Él no había pecado. Más bien era el castigo de los pecados de su pueblo, mío y tuyo. Mientras colgaba en el madero, Jesús cargó con todo el peso tan horrible del pecado del pueblo de Dios. Toda su rebelión, toda su desobediencia, todo su pecado cayó sobre sus hombros. Asimismo, cargó con la maldición que Dios había pronunciado en el Edén, la sentencia de muerte. Su Padre, quien es santo y justo, y quien es muy puro de ojos para ver el mal, miró a su Hijo, vio los pecados de su pueblo sobre sus hombros, y le dio la espalda indignado, y derramó su ira sobre su propio Hijo. Mateo escribió que la tierra se cubrió con oscuridad por un lapso de 3 horas mientras Jesús colgaba del madero. Esa era la oscuridad del juicio, el peso de la ira de Dios cayendo sobre Jesús mientras cargaba con los pecados de su pueblo y moría en su lugar. Esto significa que yo soy el que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido castigado y no Jesús. Y aún así tomó mi lugar. Murió por mí.
Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas. Mis iniquidades, pero su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas. Y su muerte compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza mi gozo, su muerte mi vida. Aleluya. También tenemos que entender el corazón del evangelio. Tristemente, esta doctrina de la sustitución es probablemente la parte del evangelio cristiano que el mundo odia más. A la gente le causa náuseas la idea de que Jesús fue castigado por los pecados de alguien más. Incluso hay muchas personas que no consiguen entender cómo Dios, que es Dios, puede haber entregado su propio hijo para morir por gente mala, por gente que no merecía. ¿Cómo? No logro entender esto, porque de hecho es algo extraordinario. El despreciar la expiación sustitutoria es como apuñalar el corazón del evangelio. Hay muchas imágenes en la escritura de lo que Cristo logró con su muerte. Ejemplo, reconciliación y victoria, para solo mencionar 3. Pero debajo de todo esto está la realidad a la que esta apunta, sustitución penal. Entonces, el pecador, para que crea en Jesús y se arrepienta, necesita entender esto, que Jesús lo sustituyó en la cruz, que la cruz era lo que cada uno de nosotros, seres humanos, merecíamos. Pero Jesús tomó nuestro lugar, nos sustituyó, tomó todo lo malo que había en nosotros y cargó con él. Y nos da, cuando creemos en él y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, todo lo bueno que hay en él. Su justicia, su paz, su perdón, su victoria, su vida, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de sustitución penal necesita quedar claro. Simplemente no se puede despreciar la sustitución penal. De lo contrario, dejaríamos muchas preguntas sin responder en la Biblia. ¿Por qué existían los sacrificios? ¿Qué era lo que la sangre derramada lograba? ¿Cómo puede Dios tener misericordia de los pecadores sin destruir su justicia? ¿Qué significa que Dios perdona la iniquidad y la rebelión y aún así no tendrá por inocente al culpable? La respuesta a todas estas preguntas es encontrada en la cruz del Calvario, en la muerte sustitutoria de Jesús por su pueblo. Un Dios justo y santo puede justificar al impío porque en la muerte de Jesús la misericordia y la justicia fueron perfectamente reconciliadas. La maldición fue correctamente ejecutada y fuimos salvos misericordiosamente. Otro aspecto importante cuando tratamos de Jesús es que Él resucitó. Por supuesto, todo esto es verdad y son buenas noticias porque el Rey Jesús, quien fue crucificado, ya no está en la tumba. Él resucitó de los muertos. Y si Él no hubiera resucitado, como Pablo dijo, vana sería nuestra fe. Todo lo que Jesús hizo, el sello de que fue acepto y la garantía de que podemos confiar en esto es exactamente porque Él resucitó. Todas las dudas que agobiaban a los discípulos cuando Jesús murió fueron borradas en el momento en que el ángel le dijo a la mujer, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba como cualquier otro salvador o maestro o profeta, su muerte no significaría nada más que la suya o la mía.
Pero cuando el aliento volvió a entrar en sus pulmones resucitados, cuando la vida de resurrección electrificó su cuerpo glorificado, todo lo que Jesús había dicho fue vindicado completa, incuestionable y irrevocablemente. Pablo dijo, entusiasmado en Romanos 8, lo que la resurrección de Jesús significa para los creyentes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Perdón, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué pensamiento tan maravilloso, que Jesús, el hombre, ahora sentado en todo su esplendor a la diestra de su Padre en el cielo, reinando como el Rey del universo. No solo eso, sino que está intercediendo por su pueblo, al mismo tiempo que esperamos su regreso final y glorioso. Entonces, estos aspectos, estos puntos, estas verdades sobre Jesús deben ser predicadas, deben ser enseñadas. Las personas necesitan conocer esto para entender, de hecho, lo que es la salvación. Y no es posible entender la grandeza de lo que Jesús hizo si antes no se entiende cuál es la condición del hombre, la real condición del hombre delante de Dios. Él necesita de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Ese Salvador fue enviado por Dios. Este Salvador tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y no solo esto, Él resucitó. Él venció incluso la muerte, cuando Dios dijo en el principio que el que pecara iba a morir. Jesús venció incluso la muerte. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y todos aquellos que creen en Él tienen vida, como dice la palabra. Han vencido la muerte juntamente con Jesús. Por eso, para la salvación, la fe tiene que ser exclusivamente en Jesucristo, en nadie más. Y aquí finalizamos esta clase. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.